bienvenidos a Fútbol Entre Líneas. Wilstermann le ganó a Real Tomayapo en un partido complicado, realmente, ante un buen rival. Real Tomayapo que viene jugando bien desde la llegada de Brignani, su nuevo director técnico. Y además en un triunfo que es significativo por el hecho de haber sido ante un rival directo, ¿no? Wilstermann queda sexto en la tabla acumulada, en el segundo cupo más alto de clasificación a Copa Sudamericana. Real Tomayapo inmediatamente abajo en el séptimo lugar, se quedó tras el empate de la U de Vinto, que es el octavo en esta tabla. Por lo que fueron 3 puntos para Wilstermann muy significativos, tanto por ese hecho como por el desarrollo del partido, que realmente fue un partido complicado ante un equipo que juega bien, y un resultado, creo, excesivamente abultado en relación al desarrollo del partido. Hubo polémica incluida, que la vamos a estar revisando también. Nos vamos directo a la pizarra para analizar lo que pasó en el Capriles. Bueno, Wilstermann formó con un sistema asimétrico, que ya se lo habíamos visto en el anterior partido, con un carrilero extremo, con un jugador con doble función al costado izquierdo. En el anterior partido había sido Esparza, en este partido fue Rudy Cardoso. En el anterior partido había jugado Mario Cuellar en esta posición, ante la baja de Jonathan Machado, que volvió tras esa ausencia suya. Y la otra variante era la de Nahuel Pan, ¿no? Que también había sido baja en el anterior partido por expulsión y que ahora fue titular en este partido, que es por otra competición, que es la Liga. Salinas fue el arquero de Wilstermann ante la ausencia del Pipo Jiménez, Chiati, Velázquez y Jonathan Machado en la línea de 3, Robson Dos Santos por derecha, Rudy Cardoso por izquierda, Cristian Machado como mediocentro, a su derecha Alejandro Chumacero, a su izquierda Rodrigo Amaral, un poco más suelto, más participativo en la zona creativa del equipo rojo, y dos delanteros, ¿no? Solamente un extremo, que era el extremo derecho, el Papu Velázquez, y el centro delantero, Ariel Nahuel Pan. Real Tomayapo con un sistema claro de 4-2-3-1, con Pedro Galino en el arco, Barrios, Padilla, Justiniano y Orellana en la defensa, Pedro Azogue y Thiago Ribeiro el doble 5, con un Pedro Azogue mucho más suelto, lo vamos a estar viendo en el análisis, Leandro Maigua el enganche, por derecha el sub-20 Sagredo, por izquierda Noble, y el centro delantero, una de las figuras, Graneros. Wilstermann empezó bastante ofensivo los primeros 10 minutos del partido, dominando el encuentro en esa primera parte. ¿Y cuáles eran sus intenciones? Principalmente, por lógica también, como lo veíamos, un sistema asimétrico, no tenía extremo izquierdo. Rudy Cardoso hacía como de una especie de extremo izquierdo a la hora de atacar, pero a raíz de esto, de este mismo planteamiento, Wilstermann tuvo una clara intención de atacar por derecha sobre todo, a tal punto que cada vez que la pelota le llegaba a Rudy Cardoso o cada vez que la jugada iba por su sector izquierdo, era simplemente para provocar la basculación de Real Tomayapo y posterior a eso llevar nuevamente la pelota al costado derecho, si es que no salían directamente a esta banda diestra de Wilstermann, ¿no? Es por eso que estuvo bastante participativo Robson Dos Santos y sobre todo el Papu Velázquez, que creo que fue la figura indiscutida de este partido por su desequilibrio y también por la precisión a la hora de mandar los centros. Otra arma ofensiva que tenía Wilstermann para poder ser peligroso en el arco rival era jugar por dentro con Amaral, que cada vez que lo encontraban entre líneas o con el mediocentro del equipo rival un poco alejado, entonces Amaral armando rápido el remate, no necesita ni mucho tiempo ni mucho espacio para sacar el remate, para sacarse su perfil izquierdo y rematar al arco, y a raíz de eso tuvo algún remate de media distancia. Wilstermann a raíz de esto dominó los primeros 10 minutos del partido, pero no fue tan claro a la hora de llegar al arco rival, ¿no? Y poco a poco, después de esos 10 minutos, se fue notando la interesante propuesta de Brignani en Real Tomayapo, ¿no? Un equipo que intentó salir jugando por el piso, un equipo que intentó ser dominante, no le tuvo en ningún momento miedo a ser protagonista en el partido. Y empezó a aparecer, ¿no? Empezaron a ser más protagonistas los centrocampistas, Pedro Azogue, Thiago Ribeiro, Leandro Maigua, Azogue que tuvo mucha soltura para aparecer incluso a momentos a banda, ¿no? Uniéndose por derecha con Sagredo y Barrios para la elaboración del juego por esa banda, o a momentos tirándose al sector izquierdo para unirse a Noble y Orellana por muchos momentos jugando por dentro para que la amplitud la ocupe Noble por este sector y Azogue sea un permanente apoyo también por ahí. Entonces Tomayapo tuvo buenos momentos de juego, interesante realmente lo de Tomayapo, inclusive con posesiones dinámicas, pero finalizaba mal sus jugadas, llegaba hasta 3/4 de cancha y no podía conectar con claridad con Graneros, o cuando la pelota la recibía Graneros se encontraba con los defensores de Wilstermann, y yo creo que ahí estuvo la principal diferencia del partido, ¿no? Que cuando Wilstermann llegaba al arco rival no tenía tanta claridad, pero encontraba armas específicas como los centros del Papu Velázquez, que tuvo algunos que generaron cierto peligro, sin necesidad de ser conectados por Nahuel Pan o alguno por Chumacero, pero que eran precisos, que daban sensación de peligro.
O por ejemplo con los remates de media distancia de Amaral, que tuvo un par. Y Real Tomayapo por otro lado no tuvo ni lo uno ni lo otro, ¿no? Fue un equipo que, como les digo, llegaba a 3/4 y se diluía en sus ataques. Esto obviamente por también el mérito de la defensa de Wilstermann. Una defensa que la conocemos ya, que es bastante sólida. Es un equipo que sabe defender bastante bien. Y que tuvo jugadores en la defensa que hicieron un buen partido, ¿no? Sobre todo el primer tiempo de Chiatti fue bastante bueno. El primer tiempo, o el partido en general, de Julián Velázquez fue bastante bueno también. Un defensor que siempre juega bien, que es uno de los mejores defensores del fútbol boliviano. Y bueno, Real Tomayapo que no encontraba la forma de conectar con claridad con Graneros, o de poner de frente al arco o frente al área a jugadores que puedan rematar de media distancia, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, Noble tuvo un par de remates de media distancia que apurados, ¿no? Desde posiciones incómodas, uno de zurda, uno de derecha, que no generaron nada de peligro en el arco de Wilstermann, pero el desarrollo del primer tiempo fue bastante parejo, con momentos de posesión de Wilstermann, momentos de posesión de Tomayapo, con esa diferencia marcada que les mencionaba de la jerarquía ofensiva individual con la que cuenta cada uno de estos equipos. Y cerca del final del primer tiempo se da esta jugada que fue clave en el partido, ¿no? El penal polémico que Juan Rapu, el árbitro central del partido, termina cobrando tras revisar esta jugada en el VAR por esta entrada de Padilla tras el enganche de Rodrigo Amaral. Hay que recalcar, ¿no? El desequilibrio de Amaral, porque fue una jugada en la que hay un enganche, perdón, hay un rebote, da la sensación de que Amaral va a rematar, pero hace el enganche, y a raíz de eso pasa esto, ¿no? Padilla le pone el pie izquierdo, hay un contacto en la canilla izquierda de Rodrigo Amaral y termina cayendo a raíz de esto. Ahora, si me preguntan a mí, a ver, no todo contacto es falta, y para ser claro, para mí no es penal, ¿no? O sea, miren, si la vemos acá, es un contacto leve, muy leve, que si nos fijamos, a ver, yo entiendo, ¿no? No se necesita que sea un golpe violento para que sea falta, pero tampoco todo contacto es falta, ¿no? El fútbol es un deporte de contacto. Y si nos fijamos acá en esta toma, ni siquiera le mueve el pie este roce. No le mueve significativamente el pie, la pierna a Rodrigo Amaral como para pensar que en alguna medida lo desestabiliza o lo influye, ¿no? Lo que hace Amaral es botarse ante el mínimo contacto, ¿no? Para mí no es penal. Creo totalmente entendible el reclamo que viene haciendo la gente de Tomayapo, tanto en redes sociales, los mismos jugadores que se están quejando por esta jugada, que fue determinante en el partido, ¿no? O sea, realmente es una jugada en la que el árbitro revisa en el VAR un contacto realmente mínimo que, reitero, en un primer tiempo muy parejo, que parecía que iba a terminar 0-0, el árbitro termina cobrando esta jugada y el partido se le abre a Wilstermann en un contexto que, reitero, era parejo y no le era del todo favorable. En el segundo tiempo hubo una modificación en Real Tomayapo, que fue el ingreso de Mateo Hernández en lugar del sub-20 Sagredo, y en Wilstermann ingresó el mismo equipo, ¿no? Ahora, el segundo tiempo mostró a un Real Tomayapo bastante más decidido a ir al arco rival o a ser dominador del partido, que era una intención que ya le habíamos visto en el primer tiempo, pero fue más dinámico en este segundo tiempo, ¿no? O sea, se notó esa intención de ser más punzante, de tener combinaciones más intensas, para intentar abrir la defensa de Wilstermann. Pero aquí también entra el mérito de la defensa de Wilstermann, ¿no? Reitero, con buen partido de Chiatti, de Velázquez, el mismo Jonathan Machado, y obviamente, reitero, fue más de lo mismo también la ofensiva de Real Tomayapo, sin finalizar bien sus jugadas, ¿no? Con virtudes en la gestación del juego, con un muy buen partido, por ejemplo, de Leandro Maigua, muy influyente, muy participativo, haciendo buenos pases, buenas progresiones, pero siempre sin encontrar finalizaciones claras en los hombres de arriba, ¿no? Siempre finalizando jugadas sin generar peligro real en el arco de Wilstermann. Yo siempre digo esto, ¿no? O sea, en el fútbol, a ver, tú puedes ser muy dominante, pero si no le generas llegadas al arco rival que puedan hacer tambalear un poco la defensa, que puedan hacer perder la confianza al trabajo defensivo que pueda estar haciendo el equipo rival, en algún momento te va a salir, por el mismo desgaste de tus propios delanteros, ¿no? Esto fue lo que pasó en el partido, en el que a pesar del dominio, se podría decir dominio, control del juego de Real Tomayapo los primeros 15 minutos, no hubo realmente alguna llegada clara del equipo visitante. Y se da esta jugada, este lateral para Wilstermann que fue clave en el partido, ¿no? Lateral de Robson, cómo la cubre Rodrigo Amaral y sin ángulo se manda este golazo, ¿no? Tremendo golazo de Rodrigo Amaral,
derrochando calidad técnica, derrochando jerarquía. Y bueno, para analizarlo un poco, el error, a ver, obviamente empiezo halagando la calidad técnica de Rodrigo Amaral, pero acá hay que saber las virtudes que tiene el rival, ¿no? Amaral se lo critica mucho, digamos, los detractores, los hinchas de otros equipos, por su estado de forma, por su peso, pero es un jugador que puede utilizar su corpulencia de una forma muy inteligente, o sea, la sabe utilizar, su corpulencia, su cuerpo, lo utiliza muy bien. Y acá, por ejemplo, lo que hace Pedro Azogue, ¿no? Comete el error, intenta anticiparlo por un lado, entonces Amaral le cubre la pelota, le gana el espacio al fondo. Después Justiniano intenta cubrirle el pase retrasado, no pensando que Amaral se va a animar a definir con poco ángulo. También hay un mérito de Amaral importante en el hecho de que no solamente llega con la desestabilización del primer forcejeo con Azogue, sino que después hay un forcejeo con Orellana, ¿no? Ahí. Y llega y se manda este golazo, ¿no? ¿Dónde la pone Amaral? Ángulo inferior derecho del portero. Realmente un remate muy, muy esquinado, ¿no? Mucho mérito de Amaral, que tiene esa estabilidad y esa calidad técnica como para reponerse y sacar estos destellos a pesar de los forcejeos, ¿no? Ahora, a mí me parece que, aparte de todo esto mencionado, hay un error del arquero, ¿no? Este es el momento del remate y fijémonos cómo Pedro Galindo está con parte de su cuerpo afuera del arco, ¿no? O sea, se mete a su primer palo. Y por ejemplo su pie izquierdo y su brazo izquierdo están prácticamente fuera de la cancha, o sea, como bloqueando un posible remate que no tenga dirección de arco, ¿no? Yo creo que este es un error claro del arquero, que de cierta forma le da espacio en el segundo palo a que Amaral pueda rematar ahí. Pero obviamente esto con cualquier jugador, esta ventaja, no cualquier jugador te la aprovecha, ¿no? El tema es que Amaral no es cualquier jugador. Y fijémonos dónde la pone, ¿no? O sea, realmente el remate va acá, a esta zona. O sea, realmente es un remate muy esquinado y es un auténtico golazo, que fue un gol bisagra, tranquilizador para Wilstermann, que reitero, en un partido que hasta este momento había sido muy muy parejo, lo termina encaminando y termina también desahuciando a Real Tomayapo, que venía haciendo esfuerzos para empatar el partido y en el primer tiempo incluso para intentar mantenerlo en 0. Después de esto, Wilstermann fue claramente superior en el partido. Real Tomayapo no se pudo reponer a este gol, a pesar de que lo intentó, de que se vieron algunos intentos, pero aparecieron nuevamente ya con más libertad los jugadores de Wilstermann, un poco más precipitados los jugadores de Tomayapo, y empezaron a surgir jugadas como esta, ¿no? Por ejemplo, esta acción del Papu Velázquez, desequilibrando, pasando prácticamente entre dos, dejando en la marca un tercero que es Justiniano acá, llegando a línea de fondo y generando una jugada, la asistencia precisa, Nahuel Pan haciendo lo que tiene que hacer un goleador, ¿no? Girar y rematar, aunque tal vez para muchos le podría haber tocado la pelota a Chumacero, probablemente era lo más lógico darle la pelota a Chumacero, pero en esta situación un goleador normalmente lo que hace es esto, y creo que es lo que tenía que hacer. Y después la definición de Amaral, que bueno, es bastante lejana, pero una situación clarísima de Wilstermann 5 minutos después del gol, en la que tranquilamente ya podría haber anotado el tercer gol del partido. Y como decíamos, un Real Tomayapo que siempre tuvo intenciones ofensivas, pero que no encontró la forma de penetrar la defensa de Wilstermann. Un poco precipitado, por ejemplo, aquí este intento de profundización de Graneros, la salida de Wilstermann. Lo encuentran a Rudy Cardoso con espacio, y fíjense por ejemplo acá la importancia de tener a tu extremo en amplitud, ¿no? O sea, bien abierto para poder ser encontrado con un pase preciso. El pase preciso lo envía Rudy Cardoso encontrándolo abierto al Papu Velázquez, y el Papu Velázquez esta vez no busca el regate, sino que levanta la cabeza, lo ve a Nahuel Pan, manda un centro preciso. Muy bien el Papu Velázquez, que fue la figura del partido, con mucha influencia en varias de las jugadas. De hecho acá se lo reconoce Nahuel Pan. Y Nahuel Pan inevitable, ¿no? O sea, inevitable. Le pones un centro preciso a Nahuel Pan y te va a anotar este tipo de goles. 3-0 para Wilstermann en un desarrollo del partido que creo que fue bastante complicado, pero que también se le encamina bastante temprano en el partido, ¿no? Con el 2-0 al minuto 60, Wilstermann esa última media hora del partido ya la vivió de una forma bastante distinta, bastante más tranquila, con un resultado más encaminado y con un rival desahuciado por estos duros golpes, ¿no? Primero el del penal, sobre el final del primer tiempo, en un desarrollo que no había tenido a ninguno de los dos como superior,
Yo creo que Wilstermann no había sido superior a Real Tomayapo en el primer tiempo y ese golpe para el equipo visitante fue realmente duro. Y después el segundo gol, que llegó como un golpe también duro porque había intentado Real Tomayapo reaccionar en esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, ¿no? Sin embargo, esto también se da por la improductividad de Real Tomayapo, que más allá de sus virtudes en la gestación, sus virtudes en la combinación, en la progresión a lo largo de la cancha, en la zona más importante, que es en el último tercio, en el último cuarto, cuando te tienes que acercar al arco rival, no estuvo fino, no estuvo claro y prácticamente no generó chances al arco defendido por Salinas. De hecho, tuvo una sobre el final, que fue un remate de Graneros que dio al travesaño, pero ya con el partido 3-0, y reitero, fue la única, ¿no? Y sobre el final, con el partido ya totalmente definido. Pero bueno, yo creo que también pasa por ahí, ¿no? Un Real Tomayapo que no pudo aprovechar sus momentos buenos en el partido, ni traducirlos en llegadas al arco rival, ni siquiera entendiendo que el arquero era el suplente. Incluso es el tercer arquero Salinas, ¿no? Porque eran bajas tanto el Pipo Jiménez como Poveda. Wilstermann, que siempre muestra sus virtudes defensivas, ya se las conocemos a Cristian Díaz como estratega, como director técnico que realmente lo trabaja muy bien. Es un equipo con mucha disciplina táctica y ya con el marcador a favor es un equipo muy difícil de penetrar, muy difícil de romper, ¿no? Yo creo que este tipo de victorias le representa mucho a Wilstermann porque es un equipo que no viene jugando bien y jugó ante un rival que creo que le hizo un buen partido, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que se ve en el marcador? Un 3-0 contundente. Gana en confianza con el Papu Velázquez de una excelente actuación, gana en confianza con Ariel Nahuelpan, que hizo 2 goles, gana en confianza con Rodrigo Amaral, que sigue jugando muy bien y que sigue aportando bastante al equipo, y con la buena actuación también de algunos de sus defensores, ¿no? O sea, yo creo que digamos, lo que se le puede pedir todavía un poco más a Wilstermann es un poco más de juego, un poco más de claridad con la pelota, porque el momento en el que el Papu Velázquez no esté lúcido, el momento en el que Amaral sea bien marcado o alguna de estas individualidades no pueda aparecer de forma, reitero, individual, valga la redundancia, entonces ahí da la sensación de que puede sufrir ciertos percances, ¿no? Tiene, me parece, bastante que mejorar Wilstermann en materia ofensiva. Sin embargo, son puntos importantes que le representan mucho a este Wilstermann a falta de muy poco en el torneo y que lo consolidan en puestos de Copa Sudamericana que hoy parecen no correr ningún tipo de riesgo. Si te gustó el análisis, no olvides suscribirte a Fútbol Entre Líneas y nos reencontramos en el próximo video.